Bienvenido, soy Alejandro de Luis, editor de ISPA Trading, y me gustaría compartir contigo una entrevista que hice hace ya 10 años, ni más ni menos, a Banzar. Desde luego que fue un auténtico lujo poder hablar con él y aprender de uno de los entrenadores de traders más conocidos del mundo a nivel internacional. De hecho, pues ha sido referenciado en multitud de estudios, multitud de artículos, incluso muchos traders hacen referencia a toda la ayuda que Banzar les dio. Desde luego que Banzar aquí en España ha sido muy conocido por ser el autor de Tener éxito en el trading. La verdad que el título no es de los mejores, podemos decir, pero el contenido que encontramos dentro, desde luego que es uno de los más interesantes que podemos encontrar. De hecho, era uno de los libros de referencia cuando he estado entrenando traders, con la sala de trading que tuve durante más de 7 años. Era uno de los libros de referencia que hacía leer a todos aquellos que se adentraban en la sala. Básicamente la idea de este libro, aunque te voy a compartir ahora algunos tips, tengo aquí la entrevista delante, te animo que puedas seguirla en ISPA Trading, el número 15, editada en el año 2013. Él básicamente en este libro nos habla de lo importante que es crear un sistema que se adapte a nuestra forma de ver el mercado, de tal forma que no nos sirve simplemente con coger un sistema o tomar un sistema pues que opere alguien, sino que lo fundamental es utilizar un sistema que se adapte a nuestra forma de ser. En la sala de trading que tenía, básicamente lo que intentaba decir era pues que es verdad que esto lo podemos realizar así, es una máxima fundamental, pero también mediante un entrenador con un sistema que día tras día, hora tras hora nos esté pues inculcando, ayudando a entender el sistema, esto lo podíamos paliar, ¿no? Me gustaría compartir algunas de las ideas que él nos transmitió en esta entrevista. Banzar falleció hace un año, creo recordar que fue en el mes de febrero del 2022. Y bueno, nos ha dejado como legado pues multitud de artículos que luego incluso en su contacto con Ispatrid, en algunos artículos que nos escribió para que pudiéramos publicar, hemos seguido publicando después para que puedan más traders que sobre todo muy probablemente no le conozcan porque lleva entrenando traders desde el año 82, ni más ni menos. Muy probablemente si me estás viendo por cualquiera de los canales que tenemos, bien sea por YouTube o cualquier otra red social, pues muy probablemente no lleves tanto tiempo en el mercado como el señor Banzar. De tal forma que, bueno, pues me gustaría transmitir algunas de las enseñanzas que él nos dio en esta entrevista que le hicimos ya, te digo, hace 10 años. En primer lugar, normalmente me gusta comenzar las entrevistas intentando entender no solamente el personaje, sino entendiendo un poco a la persona, lo que va detrás, ¿no? De tal forma que una de las entrevistas, normalmente una de las preguntas que hago en las entrevistas siempre, la primera es cuál ha sido la motivación que le llevó a acercarse a hacer trading. Y eso se lo he preguntado a Alexander Elder, se lo he preguntado a Larry Williams, se lo he preguntado a multitud a Perry Kaufman, a multitud de autores, y es muy interesante ver que cómo cada uno nos da una motivación diferente, ¿no? Súper interesante la de Al Brooks, bueno, entre otros tantos autores, que poco a poco pues seguramente a través de esos vídeos te vaya contando un poco lo que conversé con ellos. Él nos cuenta que básicamente él se acercó al mercado en el año 74, es verdad que ahí no me contestó directamente la pregunta, pero sí me dice que mientras estaba en la universidad él perdió $20.000 operando en el mercado y en el año 82 volvió otra vez a tener una pérdida importante. Claro, él tenía un doctorado en psicología y es verdad que muy interesante la respuesta que nos da aquí. Nos dice que es cierto que no entendía muy bien el mecanismo del mercado, pero lo que sí podía entender era darse la razón por la cual él tenía pérdidas, que era él mismo, ¿no? Y como resultado ahora él inicia una investigación, una exploración, como nos dice, sobre lo que estaba mal en el mecanismo interno de uno, nos viene a decir, traducido al español. Toda esa entrevista, por supuesto, la tienes traducida al español. Y ahora él, a raíz de estas pérdidas, él desarrolla un test para traders. Una de las cosas más conocidas del señor Banzar es precisamente los tests que constantemente vamos publicando, incluso luego también en ISPA Trading, que nos ayuda mucho a la hora de poder entender lo que pasa con uno mismo, ¿no? Y a raíz de esto, pues él empieza a escribir pues estos test, luego después escribe un libro, después un curso dividido en 5 volúmenes, y ahora pues un poco el libro de Tener éxito en el trading es un poco el desarrollo lógico
de esto que él inicia, ¿no? Así que básicamente la idea es que él se inicia a entrenar traders precisamente porque inició entrenándose a él mismo. Y es muy interesante, él luego es una máxima, si has leído alguno de sus artículos o has visto alguna de sus entrevistas, dice que él se siente obligado a ayudar a las personas a transformarse. Y es verdad que los artículos y los estudios y los test que hace el señor Zarp de verdad que son increíbles para eso, ¿no? Te animo que puedas, en cualquiera de los últimos números de Hispatrading, pues puedas ver cualquiera de sus artículos, y de verdad que son auténticas terapias que nos sirven para poder conocernos, ¿no? Es como una sesión de coaching individual cuando uno lee sus artículos, y desde luego que es súper interesante. Luego, hablando acerca de los consejos, le pregunto normalmente siempre sobre su peor y mejor experiencia en los mercados. Él nos habla de una experiencia negativa que tuvo con alguno de sus alumnos que estuvo ejecutando un esquema Ponzi. Y bueno, pues él se vio involucrado. Aquí tampoco me da una respuesta así demasiado interesante, pero me gustó la respuesta a dos preguntas que le hicimos específicamente. La primera de ellas es el consejo que daría a las personas que comienzan en los mercados para poder convertirse en traders profesionales. Y es verdad que él ha traído, y esto lo verás mucho, ¿no? Normalmente, al final, los razonamientos que ves de muchos educadores, verás que son al final repeticiones de lo que pues ellos han estado leyendo anteriormente, ¿no? Y verás que este argumento que nos dice aquí, la verdad que yo lo he visto después explicado, y yo creo que esta mismamente yo, hace un montón de tiempo, pues expliqué algo similar de una forma parecida, ¿no? Y seguramente pues el señor Zarp fue el primero en dar este argumento, ¿no? Muy interesante, porque antes de contarte este ejemplo, él nos explica que al final el trading no es fácil, y nos explica que si el trading fuera fácil, las manos fuertes harían que fuera imposible operar. Sin embargo, el trading es difícil, por lo que las manos fuertes, los que ganan dinero con casi todo lo que el inversor medio hace, facilita mucho que usted abra una cuenta y opere. Es verdad que más que hay una teoría conspiranoica que muchos hacen pensar que son las manos fuertes, al final las manos fuertes son aquellos que tienen la información y el recurso, las instituciones que incluso pues favorecen que se pueda operar, ¿no? Como mismamente pues muchos brokers o bancos, ¿no? De tal forma que, bueno, pues eso es una realidad, ¿no? Y es muy interesante porque aquí va el ejemplo que él nos explica, y básicamente nos ayuda a entender un poco la diferencia. No entendemos el por qué se produce esto, pero es verdad que cuando vemos que al final se habla de dinero, pues mucha gente se transforma, y básicamente nos explica cómo la mayoría de la gente se pasa años recibiendo una formación necesaria para poder realizar su trabajo. Pero esto no es algo que se haga precisamente con las inversiones. Y ahora nos puso el siguiente ejemplo en la entrevista, que te animo que puedas leer, de nuevo en el número 15. Te imagina que acabas de entrar a un hospital y has decidido que quieres probar con la neurocirugía. Probablemente sería bastante desastroso para el paciente, pero usted puede visitar un broker y abrir una cuenta. Y eso por lo general significa un desastre para su cuenta. Así que su primer consejo es que para las personas que quieran pues empezar a hacer trading, necesitan obtener la educación necesaria para poder operar como un profesional, a pesar de que puede ser muy difícil hacerlo o encontrar a alguien que nos pueda formar o dar información de calidad. Es precisamente lo que intentamos siempre en Hispatrading. Pues es verdad que por internet podemos encontrar mucha información, por las redes sociales. Es muy curioso, ¿no?, ver la formación que dan muchos chicos de menos de 20 años hablando acerca de burbujas, hablando acerca de situaciones que muy probablemente ellos nunca hayan vivido, ¿no? De tal forma que es verdad que por internet podemos encontrar mucha información, pero necesitamos que alguien nos filtre esa información. Es precisamente lo que intentamos siempre con Hispatrading, hacer un filtrado entre pues información de calidad y información de no calidad, ¿no? Por supuesto, también en Método Trading te animo a que puedas leer ahí pues los artículos que ahí formamos, que ahí subimos con formación de calidad, ¿no? Y es cierto que esto es una realidad. Al final nos acercamos muchas veces a intentar operar sin dar pues el paso primero, que es formarnos, ¿no? Como cuando pues empezamos con cualquier profesión. Así que el primer consejo es: si tenemos una cuenta en un broker pero no tenemos formación, mucho cuidado, porque muy probablemente pues acabaremos teniendo malos resultados. En el libro Tener éxito en el trading le pregunté también al señor Zarp que nos pudiera explicar algo acerca de este libro, y básicamente lo que le pregunté fue que cuál diría que es lo más esencial de este libro, ¿no? Y me gustó porque nos hizo un resumen
en 8 puntos de este libro. Y en primer lugar, y es algo muy común a lo que él normalmente transmite, no todos los autores transmiten y dan la misma importancia al psicotrading o la psicología del trading o las creencias de uno, como sí lo da el señor Tharp, pero él básicamente nos vino a decir que usted no opera los mercados, sino las creencias acerca de los mercados. Y es verdad que en función de la creencia que tengamos de un mercado, el tipo de sistema que vamos a utilizar será uno u otro, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que un mercado es pues contratendencial, utilizaremos sistemas contratendenciales. Si creemos que un mercado es tendencial, pues vamos a operar sistemas tendenciales, ¿no? Y es muy interesante porque esto al final se refleja en la forma de operar, ¿no? Así que, primer punto, mucho cuidado con esto. De tal forma que esto es así, hablando acerca, por ejemplo, de la naturaleza del mercado, pero también incluso del marco temporal, ¿no? Obviamente no todo el mundo querrá operar en 1 minuto, en 5 minutos, en 15 o en gráfico semanal, ¿no? En función de nuestra forma de ver pues, el mercado y muchas veces otra faceta de los campos del saber, pues estaremos utilizando marcos temporales diferentes, ¿no? Así que es muy interesante ver que al final intentamos siempre utilizar pues un sistema que se adapte precisamente a nosotros, ¿no? La creencia que tenemos sobre el mercado y otras tantas cosas, ¿no? En segundo lugar nos decía y nos explicaba que el libro también hablaba de cómo el trading y la inversión no consiste en encontrar una acción que va a subir, sino en encontrar oportunidades de bajo riesgo en las que la relación riesgo-beneficio sea al menos de 2-1. Y eso es cierto que es muy interesante, ¿no? Obviamente cuanto más ganancia media tengamos, por ejemplo tenemos una operación en la que esperamos ganar pues $2 y perder 1, pues este sistema va a ser mucho menos exigente en el sentido de que vamos a depender menos de que la ejecución sea perfecta y tantos parámetros. Obviamente, cuanto la ganancia media de un sistema la buscamos ampliar, el porcentaje de aciertos va a bajar. Es decir, si esperamos que cada operación que realicemos tenga $4 de ganancia con $1 de pérdida, pues obviamente para encontrar ese tipo de operaciones normalmente nos va a costar bastante más, con lo cual el porcentaje de aciertos para ejecutar eso que teníamos en mente pues va a ir bajando, ¿no? Pero una relación 2-1 obviamente pues es interesante y es lo que él nos propone aquí. En tercer lugar, nos hablaba de nunca entrar en una posición sin tener una salida predeterminada, y eso es muy interesante porque una de las enseñanzas también de este autor es precisamente la importancia de las salidas, y esto es muy habitual. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces vamos a conferencias de trading, vemos a algunos ponentes, algunos formadores que nos hablan de determinados sistemas con sistemas, pues quizá de setups de puntos de entrada específicos, ¿no? Pero lo que va a determinar si un sistema es ganador o no, obviamente va a ser el nivel de salida, ¿no? Con lo cual es fundamental entender muy bien que no tenemos un sistema hasta que tenemos montado, obviamente, la entrada por lo menos y la salida, aunque otros factores, como te contaré ahora, son también fundamentales, ¿no? Él habla también en el cuarto punto de cortar rápido las pérdidas y dejar correr los beneficios, ¿no? Es fundamental esto y es una de las máximas que constantemente pues, se ven en el mercado. Es cierto que hay muchos sistemas que no cumplen esta máxima y son sistemas rentables, pero bueno, es un acercamiento muy popularizado y muy normal y también por otra parte lógico, ¿no? A la hora de plantear operaciones, ¿no? El quinto punto nos hablaba acerca de cómo nuestras salidas determinan si ganará dinero o no con el trading, y eso es cierto. Es decir, al final imagínate que pudiéramos saber en qué nivel vamos a salir del mercado, qué va a hacer el mercado cuando nosotros hagamos una operación. En base a solamente esa información, nosotros podríamos construir toda la posición, podríamos construir el nivel de entrada, podríamos construir el volumen de la posición, el tamaño de la posición y tener un sistema rentable, solamente teniendo este dato, con lo cual es fundamental, ¿no? No es tan importante el punto de entrada, que sí lo es obviamente, sino que también es fundamental el punto de salida. De ahí que te comentara que es fundamental antes de hacer una operación entender dónde entraremos y dónde salimos. Fundamental y es importante porque ya saltando a este sexto punto hablaba de pasar el 50% del tiempo dedicando a desarrollar un sistema pensando en los objetivos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Hablando un poco de esto. Pero el séptimo punto hablaba también de la otra pata que es fundamental al crear un sistema y normalmente no se da mucha importancia, que es hablar del tamaño de la posición, ¿no? El tamaño de la posición nos indicará cuánto arriesgar a lo largo de la operación. Y el octavo punto viene un poco de la mano, ¿no? Decía que usted alcanzará sus objetivos a través de su estrategia para determinar el tamaño de la posición. Dice, de hecho, el 90% de su rendimiento se debe al tamaño de la posición, ¿no? Fue una de las cosas que él
nos comentó en esta entrevista. Y es cierto que es verdad que hablamos del sistema en muchas ocasiones pensando solamente en un punto de entrada, en un punto de salida, pero es fundamental saber con cuánto vamos a entrar en una determinada operación. Normalmente esto es algo que se deja desatendido, y es cierto que podremos ver un trader con dos estrategias idénticas con resultados muy diferentes, ¿no? De tal forma que es fundamental pues entender precisamente que el tamaño de la posición va a determinar la rentabilidad de una operación u otra. Imagínate, por ejemplo, que tenemos un sistema en el que pues, tenemos un porcentaje de aciertos pues, de un 60%, ¿no? De cada 10 operaciones ganamos 6. Y ahora imagínate que precisamente tenemos los traders utilizando el mismo sistema, pero justamente cuando tenemos la racha perdedora, es decir, en las 4 operaciones que perdemos de las 10, ahora tenemos un sobreapalancamiento, es decir, una operativa con un volumen mucho más agresivo. Mientras que el otro trader redujo prácticamente al mínimo el tamaño de la posición en esa racha perdedora. Obviamente los resultados serán muy diferentes, ¿no? Esto es algo llevado al extremo, pero nos deja algo claro, ¿no? El tamaño de la posición va a determinar si el sistema es rentable o no lo es, y en el mejor de los casos si es rentable o muy rentable, ¿no? Así que es fundamental entender esto. Algo que normalmente nos reduce, aunque no es el objetivo de esta entrevista, pero que nos ayuda mucho, esto si queréis podemos hablar en otro vídeo, te espero ahí tus comentarios también que nos puedas escribir, es también determinar el tamaño de la posición por medio del riesgo de esta operación, ¿no? Sabemos que tenemos ahí pues el método, por ejemplo, de fracción fija, en el que, pues, popularizado por Alexander Elder, un autor de SPA Trading, conocido por multitud de libros que ha escrito y de conferencias a nivel internacional. Él hablaba de no arriesgar, por ejemplo, más de un 2%. El método de fracción fija fue popularizado por Ralph Baines con esa fórmula matemática en la que él expresaba cómo no sería óptimo arriesgar más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba de un 1%, podemos hablar del 2%, depende del autor, verás que normalmente no sube más del 2-3% por operación. Esto es súper interesante porque lo que nos va a dejar claro es cuánto vamos a estar usando para esa determinada posición, qué tamaño de la posición vamos a tener, ¿no? Si, por ejemplo, determinamos que independientemente de si nuestra entrada hagamos criptodivisas, hagamos divisas o hagamos acciones, va a estar a 10 puntos, o va a estar a 20, o va a estar a 30 pips, o en función de cómo lo llamemos en función del activo, si siempre arriesgamos un 1%, es cierto que nuestro tamaño de la posición va a ir subiendo o bajando, pero siempre en relación al riesgo que vamos a asumir en esa determinada operación. Súper interesante que tengamos esto en cuenta. Esto es verdad que en nivel porcentual va a ser siempre el mismo riesgo, un 1% constante, imagínate, pero en términos nominales, en función de nuestra cuenta vaya creciendo, vayamos teniendo más ganancias en ese sistema, en términos nominales va a ir creciendo. De tal forma que el método de fracción fija es súper interesante porque es muy fácil de aplicar, no necesitamos grandes fórmulas, pero sí nos va a ayudar a poder determinar que, pues nuestra cuenta va a ir creciendo nominalmente y nuestro tamaño de la posición también, aunque nuestro riesgo en función de esta, pues siempre va a ser igual, ¿no? Qué diferente sería que siempre arriesgáramos, por ejemplo, un lote, o 2 lotes, o 100 acciones, o 5.000 euros, o 2.000 euros, o 500, en función de ir creciendo nuestra cuenta, pues esto iría representando cada vez un tamaño menor y normalmente pues esto va a perjudicar mucho a nuestra operativa, ¿no? De tal forma que igual, si fuéramos cayendo y nuestra cuenta fuera teniendo menos valor, si siempre arriesgáramos el mismo volumen en términos nominales, supondría bastante más riesgo del que quizá pudiéramos asumir, ¿no? Así que, pues es uno de los consejos que también Balanzar nos dio y nos hablaba básicamente de lo importante que son las salidas y lo importante que es el tamaño de la posición, ¿no? Son algunos de los consejos que él en esta entrevista súper interesante pues nos dio. Así que, pues te animo a que puedas leer el artículo en la entrevista que publicamos suya. Y como siempre, pues espero que te haya gustado este vídeo y iremos publicando pues también algunos vídeos con algunas de las entrevistas que hicimos algunos de los educadores o algunos de los traders como la de Rick Williams, pues más grandes a nivel internacional. Ya sabes, si quieres entender el mercado, si quieres aprender a hacer trading, te espero como siempre aquí en estos vídeos. Te animo a que puedas suscribirte y no te pierdas ningún vídeo que publiquemos. Buen trading.